¿Cómo están? Es un gusto que nos acompañen en una nueva edición de Cobertura. Como ustedes saben, es un espacio para construir desde la comunicación. Les saluda Judith Prada desde Santa Cruz, Bolivia. En esta edición vamos a hablar sobre las movilizaciones, paros, bloqueos y diversas manifestaciones que se registraron durante esta semana en Santa Cruz. La tensión se agudiza porque existen sospechas de una parte de la población que habrían sucedido irregularidades en los resultados de los comicios del 18 de octubre. El giro inesperado surge con el pedido de auditoría al padrón electoral que realiza la vocal Rosario Baptista Canedo. 24 horas después, Canedo retrocede y manifiesta que no cuestiona los resultados de los comicios. Entre tanto, este domingo 8 de noviembre comienza una nueva era. Para el gobierno del MAS, Luis Arce Catacora asumirá el mando del país. En esta edición tenemos todas las voces y todas las miradas en cobertura. También en el análisis nos acompañará desde México el periodista e investigador Rafael Archondo. Vamos con todos los detalles al inicio. ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva! ¡Viva Santa Cruz! Cantando y en puertas de la estatal petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, un grupo de personas que aseguran ser autoconvocados vigilan las instalaciones de las instituciones estatales en Santa Cruz. No es una toma, es un resguardo, sostiene Mónica Frías. A sus 26 años lidera circunstancialmente a un grupo de personas que alienta la realización de una auditoría. Este pedido lo realiza desde las puertas de Impuestos Internos, institución pública que también es objeto de custodia por los movilizados. De acuerdo a las estadísticas, la población en Bolivia que es votante debería ser 5 millones aproximadamente, máximo 6 millones, y resulta que tenemos 7 millones de votantes. Eso no es factible, no es posible, estadísticamente es un insulto. Entonces tenemos miles de votantes fantasmas y bajo reglas y manipulaciones de información nos quieren hacer creer que el voto rural es lo que ha ganado el MAS. Y no es así, porque el voto rural representa el 30% del voto en Bolivia. Sandro Rejas dice que no es político. No persigue un beneficio posterior, pero los resultados de la contienda electoral del 18 de octubre le dejan más dudas que certezas y por eso decidió sumarse a este movimiento ciudadano, buscando alianzas por el bien común, según explicó. La gente ahorita, como ella misma dijo, por la pandemia y demás, no tiene ahorita el aliento para hacerse escuchar, para demostrar de que están en apoyo. Y nosotros estamos aquí para que el mundo vea que realmente esto es una protesta pacífica, tenemos derechos, no hay una línea política. De sur a norte, los movimientos están activos en Santa Cruz. Entre los movilizados también se suman amas de casa. Soy ama de casa, como le digo, vivo también del día a día. Pero también decirle a esa gente que vive del día a día que es preferible que comamos arroz con huevo, aunque sea una semana, 2 semanas, pero vivir bien toda la vida, ¿no? Cada ciudadano se autoconvoca y cada ciudadano hace lo que su corazón siente. Nosotros somos una resistencia pacífica. La lucha no es para que nos enfrentemos a nosotros, la lucha es por esos que entran al gobierno y dicen ser defensores y hablan en nombre de los pobres, pero ellos son ricos y hacen dividir al pueblo. Por algunos días, otro grupo pedía en puertas de los cuarteles que intervengan las fuerzas de seguridad del Estado. Ese movimiento no prosperó porque un extremo así significaría romper el orden democrático establecido en Bolivia desde hace 38 años. El politólogo José Orlando Peralta fue crítico, al igual que representantes de otros sectores del país, porque se trata de la salud de la democracia
y tocar las puertas castrenses arrecia la desestabilización, remarcó. Esa es la historia, ¿no? Yo no he vivido la época de la dictadura, pero he leído y he escuchado testimonios de docentes, docentes y amigos que lo han vivido, han sufrido el exilio, y eso es terrible, ¿no? Pedir eso es irrisorio, es ignorancia, y es duro, ¿no? Y justamente pensando de que si salimos derrotados, que vengan los militares y nos gobiernen. O sea, eso, ojo, Judith, podría ser que ahorita uno puede decir, son pocos lo que piensan. Sí, son pocos, pero no sabemos si en 2 o 3 años ese número va a aumentar. Una hegemonía de poder sin libertad de pensamiento es hostil para la vida en democracia, enfatiza Alicia Bres, periodista. O sea, para él le conviene. Por eso, cuando hay dudas y sospechas de resultados en una elección nacional, es oportuno una auditoría, relata, y quienes exigen están en todo su derecho, a su criterio. No quiero que mis hijos vivan en un país comunista, que no puedan tener derecho a heredar mi casa, que no tengan derecho a protestar, que no tengan derecho a nada, o sea, que le cuarten su libertad en todo sentido. Entonces eso no quiero para mis hijos, y a mí no me pagan ni un peso. O sea, no soy pagada, no tengo interés político, no voy a ser candidata, no me interesa nada que tenga que ver con la política, solamente me interesa que mis hijos tengan un buen futuro, ¿sí? Los organismos internacionales que acompañaron este proceso eleccionario, Naciones Unidas, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, el Centro Carter, incluyendo la Iglesia Católica, no ven indicios de fraude y avalan el proceso eleccionario. Por tanto, no puede ser objetado con ningún fundamento, explicaron en el Tribunal Supremo Electoral. No se registraron irregularidad alguna que invalide o deslegitime el proceso electoral y sus resultados. El cómputo oficial se realizó sin denuncias de irregularidades. Las actas llegaron a los centros de conteo, donde fueron escaneadas para obtener resultados en presencia de delegados de todos los partidos, a quienes se les proporcionó copia de las actas, aseguran en el tribunal. Resultados confiables, seguros y transparentes. Buenos días, aquí está su papeleta, puede revisarla y puede pasar. No hay una entidad que podría hacer la auditoría. Quienes tendrían que hacerlo en este caso son delegados externos y son ahora quienes dan fe de que no hubo fraude. No me da la gana. Sin embargo, las manifestaciones con una resistencia popular durante varios días no cesan en Santa Cruz. Desde la gobernación, Rubén Costas, primera autoridad política del departamento, exigió al Tribunal Supremo Electoral viabilizar una auditoría, anunciando además su respaldo al Comité Cívico de Santa Cruz. En este sentido, consideramos imprescindible exigir al Tribunal Supremo Electoral una auditoría al proceso electoral y particularmente al resultado de la votación para dar certidumbre y confianza al conjunto del pueblo boliviano. Pedimos y exigimos que se anulen las elecciones. Los eventuales movilizados son de una generación con rostros de jóvenes, en muchos casos, algunos eran niños cuando el MAS tomó el poder desde el Palacio de Gobierno. Ahora comienza un nuevo ciclo para el MAS, con un presidente, Luis Arce, y vicepresidente, David Choquehuanca, que aseguran gobernarán con autonomía en las decisiones del Estado. La mirada de 11 millones de bolivianos estarán pendientes en sus actuaciones. Llegaron al poder en una ajustada carrera por el Palacio de Gobierno, aun cuando las encuestas no descartaban una posibilidad de una segunda vuelta. Reconfigurar el campo político y atendiendo las emergencias de una profunda crisis económica, desempleo, deberán ser sus primeras asignaturas pendientes. Asumen el mando de Bolivia en medio de una brecha entre políticos y electores.
Por supuesto, los efectos de un paro tienen sus consecuencias en la actividad económica, pero para el expresidente cívico Erlan Bacadíes, ningún esfuerzo se compara en el momento de asumir una defensa por el país. En Cobertura tenemos este informe especial. La patria está en peligro. La patria necesita de todos. Convocó, asistió al Cabildo y exigió una auditoría a los resultados de los comicios nacionales. Firme en sus decisiones, Erlan Bacadíes, expresidente del Comité Cívico de Santa Cruz, explica que busca articular acciones para el bien colectivo y no individual. Cuando yo hablo, cuando yo manifiesto algo públicamente, es un insulto para mí que yo crea que estoy pensando en mi cabeza en un cálculo posterior. Ahora existe esta lucha y yo estoy en esta lucha. Mañana será otro día, ¿listo? Pero que yo piense en hacer trampolín no lo hice cuando fui presidente del Comité Pro Santa Cruz. Después vino la pandemia. También algunos pensaron que era de figuretti, que era de que quería lanzarme para la política. No, cumplí mi misión, me retiré y listo, y sigo atendiendo a mis pacientes y al que yo pueda ser útil, y nada más. Y así voy a continuar. Y yo creo que así debe continuar todo cruceño, porque todo el mundo está interesado en plata y en política, y que las dos llevan a lo mismo, y que son manejados por la plata, porque la mayoría de los políticos son financiados por la élite económica, ¿no es cierto? Y es la que lo tiene fundido a Bolivia, y es la que le ha hecho lado y le está propiciando, ¿no es cierto?, esa falta de equidad, esa falta de inclusión, esa falta de esperanza que tienen muchos en el pueblo boliviano y cruceño, ¿no es cierto?, es por haber sido tan deficiente la élite, por ser tan miope, por no pensar un poquito más allá y no saber y tener cierto celo y cierta discriminación. Eso irá en la educación, ¿en qué será? Pues no. Pero esos errores de la élite política, de la élite económica en Bolivia, están llevando a un crecimiento del MAS. A sus 72 años, el experimentado médico, nefrólogo e investigador en medicina, recientemente declarado hijo ilustre de Santa Cruz, explica que en una región fragmentada, sin autocrítica y tolerancia entre sus eventuales movilizados, difícil será avanzar de esta manera mientras no sean escuchados. Y sobre todo, para el ex líder cívico, no se puede vivir bajo la sombra de un supuesto fraude. Soy un profesional totalmente independiente. Nunca he pertenecido a ningún partido político. Yo no he aceptado para tener partidos políticos, nada. Me ha invitado inclusive el MAS. Plantea construir una sociedad de iguales y diferentes al mismo tiempo, con culturas, tradiciones y necesidades, pero con acciones democráticas en la toma de decisiones para apaciguar los ánimos en esta región del oriente del país. Por un lado, fue presentado el informe final de la Organización de Estados Americanos avalando el proceso eleccionario del 18 de octubre. Por el otro lado, la vocal Rosario Baptista pide una auditoría a este organismo, aunque 24 horas después retrocede en su posición. Pero en Santa Cruz se desarrolló un paro durante 2 días en el área rural y en la ciudad. Las manifestaciones continuaron tratando de evitar que el nuevo presidente electo, Luis Arce Catacora, asuma el mando del país. La nueva administración gubernamental Arce Choquehuanca asumirá el mando de los destinos del país en medio de movilizaciones fragmentadas entre representantes que persiguen la misma causa, pero con decisiones diferentes. Tal es el caso que el presidente del comité, Rómulo Calvo, y miembros de su directorio fueron tomados como rehenes en el Comité Pro Santa Cruz, donde le exigían su renuncia. Hemos sido tomados rehenes por personas que quieren
dañar la institucionalidad y el crecimiento de esta gran institución, que es fortaleza de Bolivia. Los cívicos cruceños estuvieron privados de movilizarse hasta horas de la madrugada en un escenario de complejidades no registrado en los antecedentes de otras gestiones de cívicos de Santa Cruz. La policía tuvo que intervenir para liberar al presidente del ente cívico. Es un templo de Santa Cruz, el cual vamos a hacer respetar. La última actuación de Calvo fue en los estrados judiciales. Presentó un amparo constitucional con el fin de evitar la posesión de Luis Arce como presidente y rechazando el cómputo oficial del 18 de octubre. No estamos exigiendo nada ilegal. La audiencia fue pospuesta para el próximo martes 11 de noviembre, cuando la nueva autoridad ya esté en funciones. Hemos sido los únicos en toda Bolivia en presentar un amparo. El giro inesperado surgió con la vocal electoral Rosario Baptista Canedo, quien solicitó a la Organización de Estados Americanos una auditoría especializada e independiente al padrón electoral, que investigue la posible existencia de un bloque de data alterno técnicamente reservado, con acceso privilegiado, restringido y secreto, fuera de alcance de quienes hasta ahora verificaron la integridad de este padrón. Horas después, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, negó la existencia de una data secreta y aseguró que el padrón electoral es confiable y exhortó a la ciudadanía a mantener la calma. No hay ningún elemento opaco u oculto en las acciones del Tribunal Supremo Electoral y toda la información está disponible. La misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos, por su parte, presentó el informe final, donde señala que para evitar toda desconfianza de los votantes, propone al Tribunal Supremo Electoral una auditoría preelectoral y otra de manera independiente sobre los resultados de los comicios para las contiendas electorales futuras. 24 horas después, la vocal Rosario Baptista Canedo envía una nueva carta al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, donde manifiesta que no cuestiona específicamente el resultado del proceso electoral del 18 de octubre. Entre tanto, en Santa Cruz se desarrollaron protestas con 2 días de paro en provincias y a nivel departamental, en medio de cuestionamientos de la otra parte de la población que no está de acuerdo con bloquear la ciudad. Simultáneamente al paro en el departamento de Santa Cruz, en Tiahuanaco, el binomio Luis Arce y David Choquehuanca, en una ceremonia ancestral, fueron proclamados como los nuevos gobernantes de Bolivia en la víspera de la posesión oficial. A partir de este domingo 8 de noviembre comienza a gobernar el presidente electo Luis Arce Catacora, el fin del gobierno transitorio de Yanine Áñez. Tenemos un recuento especial aquí en Cobertura.
Y en el sector de la entrevista vamos hasta México con el periodista y docente investigador de la Universidad Iberoamericana, Rafael Archondo. Gracias, Judith. Un saludo para ti, para tu audiencia. Pues a mí me parece que la reacción de algunos sectores de la población boliviana de incredulidad y luego de desconfianza frente al resultado es explicable, pero me parece que no es justificable. Se entiende, es normal que cuando uno asiste al recinto de votación, después de haber emitido el sufragio, cuando uno ve las actas, cuando uno mira lo que están diciendo y los miembros de la familia o los amigos, pues es normal que uno tenga una sensación de que el MAS perdió, y mucho más en Santa Cruz, o en la capital, en Cochabamba, o también en La Hollada, como se la conoce en la ciudad de La Paz. Sin embargo, cuando uno ya ve los resultados generales, los resultados para todo el país, pues tuvo que haber habido sorpresa, y es normal que los resultados finales resulten siendo a lo mejor contradictorios con la experiencia de cada ciudadano, ¿no? Y eso es así. En parte se debe a la manera en que está, digamos, concentrado el voto en nuestro país desde hace bastante tiempo, no es esto algo nuevo. En otros lugares vas a encontrar más o menos un electorado homogéneo. En otros países vas a encontrar, como por ejemplo en las elecciones ahora en Estados Unidos, pues más o menos el voto se va a parecer en distintos lugares con algunos énfasis. Pero en Bolivia los énfasis son brutales, ¿no? Vas a encontrar votaciones de 90-95% en favor del MAS, y en otros lugares vas a encontrar 45, 50, 60, 70% en favor o de Carlos Mesa o de Luis Fernando Camacho. Entonces, esos contrastes hacen que surja la desconfianza, y que tras haber visto una victoria abrumadora de un partido y ver las noticias y ver que es exactamente lo contrario, entonces pues mucha gente desconfía, lo considero normal. Sin embargo, no es justificable porque los resultados en general no han sido cuestionados por ningún observador, ni la OEA, ni el Centro Carter, ni la Unión Europea, ni los otros gobiernos en América Latina. Pero ¿cómo hacer que una población en un momento tan sensible también pueda aceptar sin dejar de lado ese pasado que gobernó durante 14 años? Claro que no estamos hablando de la misma persona, pero es el mismo partido. Pues en parte se debe a que hay una conexión muy fuerte entre el mundo campesino en Bolivia y el MAS, ¿no? Prácticamente los sindicatos campesinos son los creadores del MAS. En algunos textos se dice nosotros no somos del MAS, el MAS es de nosotros, ¿no? Esa es una oración o una afirmación muy común, que en realidad el MAS está al servicio de las sociedades campesinas en Bolivia, sobre todo en el mundo aymara y en el mundo quechua. Este origen, que se remonta a finales del siglo pasado, 95, 97, pues nos está mostrando justamente que ese lazo no se ha disuelto, que se ha mantenido. Y a pesar de los abusos, del hegemonismo, del deseo de imponer una política, eso se ha sentido sobre todo en las ciudades, pero no en el campo. Y entonces, bueno, y por supuesto que eso se ha reflejado en los resultados. Ahora, Bolivia es un país mayoritariamente urbano, no mayoritariamente campesino. Sin embargo, el voto campesino se expresa de una forma abrumadora en favor del MAS. Y eso pues desequilibra cualquier balanza, ¿no? En las ciudades se compite, en las ciudades tenemos, digamos, porcentajes entre comillas normales, ¿no? No sé, 45, 47% para Camacho en Santa Cruz, 60% para Carlos Mesa en Potosí, mientras que en el campo prácticamente solo existe el MAS. Entonces, eso hace que también ahí exista un desbalance, y por eso nos parecen tan extraños los resultados. Entonces, respondiendo a tu pregunta, la única forma, digamos, de ponerse más tranquilos, más serenos, es mirar los resultados con calma, no mirar solamente la mesa en la que votamos, sino todo el país, y entender también un poco esta historia de largo aliento que relaciona el movimiento campesino con un partido político, como
pues también sucedió y sucede en otros países, ¿no? Hay partidos que se llaman así, partidos campesinos. En este caso no es ese el nombre, pero hay una conexión muy fuerte entre el campo y el MAS. Sacarlo a Evo Morales de la papeleta, tomo sus palabras, pero al mismo tiempo se mantiene un partido porque, bueno, tiene estructura, ¿no?, en relación a lo que son sus adversarios. De aquí para adelante tiene que ver mucho también cómo se preparan para las subnacionales. Ese será otro reto, ¿no? Efectivamente, yo creo que la ilusión que despertó la salida de Evo Morales hace un año se va a volver a recuperar, Judith, cuando veamos las elecciones subnacionales, porque el MAS compite muy mal en las ciudades. No creo que su recuperación se vaya a dar en esos espacios pronto, y entonces ahí Comunidad Ciudadana, y creemos, tiene muchas opciones de ganar las alcaldías de La Paz, de Cochabamba, de Tarija, de Trinidad, de Potosí, de Cobija, ¿no? Es decir, ahí sí hay posibilidades serias para que la actual oposición recupere espacios y comience un camino que no va a ser corto, que va a ser de mediano alcance, para ir recuperando otra vez espacios, terrenos, para tener buenas gestiones municipales, para mantener de alguna manera un equipo de gobierno en distintos lugares, para ir construyendo un discurso que dentro de 5 años a lo mejor consiga revertir este resultado. Sí, estoy de acuerdo, ese sería, digamos, el lugar donde hay que canalizar las energías, ¿no? Más que pedir la anulación de estas elecciones, que tienen muy pocos problemas detectables, yo creo que hay que pensar en las siguientes elecciones de marzo. Pero para eso se requiere unión y no polarización, pero al mismo tiempo tomando en cuenta que los caminos divergentes no van a llevar también a la construcción de una reconfiguración del campo político que es muy importante en la amplitud democrática, Rafael. Sí, yo creo que es un asunto, digamos, de paciencia. El sistema político partidario en Bolivia está renaciendo. A pesar de que tenemos el mismo actor tan importante como el MAS, la oposición es otra. Tenemos rostros totalmente nuevos, ya no tenemos las viejas figuras que le sirvieron tanto al MAS para hablar mal del pasado. En ese sentido, pues yo veo muchos rostros diferentes en la Asamblea Legislativa y seguramente también aparecerán esos rostros en las candidaturas, ¿no?, de las subnacionales. Es un trabajo, digamos, arduo, complejo, difícil. Implica precisamente ir uniendo a la sociedad, evitando o tratando por lo menos de disminuir esa unanimidad que los partidos tienen en algunos lugares y generando más pluralismo, logrando debate, logrando diálogo, porque en un lugar donde el 90% de los votos son para un solo partido, ahí no puede haber diálogo, Judith. O sea, ahí tiene que haber mayor pluralismo, mayor diversidad en ambos lados, ¿no?, en ambos lugares, en ambos espacios cerrados, y entonces, pues sí va a tomar tiempo hacer esto, pero un poco así está polarizado el esquema, digamos así, de competencia electoral, y ese es nuestro punto de partida. Ojalá que el punto de llegada sea una sociedad un poco más normal, donde haya discusión en cada uno de los ámbitos geográficos, sociales y culturales del país. Pero no solamente rostros nuevos, sino tendría que haber compromiso y sobre todo autonomía, ¿no? Autonomía para que pueda gobernar este nuevo binomio, ahora presidente y vicepresidente, porque lo que ha sucedido también en la Asamblea ya es una muestra de lo que podría venir. Es verdad, dentro del MAS pues va a haber efectivamente un forcejeo para la toma de decisiones. Sin duda alguna el regreso de Evo Morales a Bolivia va a ser tóxico para el MAS, lo van a tener más cerca, lo van a tener buscando imponer sus ideas, lo van a tener buscando el protagonismo, sin duda alguna, y ese protagonismo lamentablemente se va a hacer a costa de Luis Arce, en desmedro del presidente, y entonces esa competencia entre el que fue presidente y el que ahora es, pues no es algo que nos genere esperanza, sin duda alguna, porque claro, el poder de Evo Morales es aún enorme, tiene que ver con las estructuras sociales, con los sindicatos, con la capacidad de movilización, y entonces ahí tenemos una situación casi de un gobierno bicéfalo, ¿no?, con dos cabezas,
Cuando una de las cabezas no te hace caso, vas a la otra, y con la esperanza de que la otra recomponga a la primera, y entonces ahí se puede generar una especie de columpio, un vaivén que puede ser muy complicado para la toma de decisiones. Ojalá, Judith, no sea así. Ojalá Luis Arce tome las riendas y tome una sola posición y no existan contradicciones internas que lo hagan variar su discurso, que lo hagan variar sus acciones. Ojalá le permitan equivocarse incluso para justamente a partir de ahí tomar en serio la actividad del gobernar y del escuchar. Yo tengo cierta fe de que eso podría suceder porque a la larga lo que tiene que funcionar es el gobierno, ¿no? Y lo que tiene que ir quedando un poco atrás es esta dualidad. Veremos qué sucede, pero claro, la primera pésima señal es el cambio del reglamento. Cuando el MAS no tiene más del 55, con el cambio de reglamento resulta recibiendo, digamos así, 64, ¿no? Y eso no ha sucedido en la elección. Ese es un primer golpe muy fuerte, un tropiezo enorme, que parece pequeño porque solo está limitado al reglamento, pero que ya nos está mostrando un talante, una forma de mirar el país y una forma de entenderse como gobernantes. Correcto, y más en un país que está sumergido en una crisis económica, sumado a lo que es el coronavirus, esta crisis, esta emergencia, son elementos muy puntuales y muy importantes que deberá atender el nuevo gobierno, y por supuesto está la esperanza de que todo pueda funcionar dentro de esa amplitud democrática que es lo que en realidad espera una población, ¿no? Tus palabras finales, Rafael. Pues yo hago votos para que el nuevo gobierno sea un gobierno dialogante, un gobierno que esté obligado y se obligue a sí mismo a negociar con la oposición, que se obligue a sí mismo a concertar, a buscar puntos de acuerdo, a recibir buenas ideas y ponerlas en práctica, que no quiera llevarse todos los laureles, que haga un intento de mínimo cogobierno en algunos temas importantes y que, por lo tanto, evite, ¿no?, el desgaste enorme que le produjo precisamente el tener una conducción sectaria, una conducción que no quería aceptar la disidencia, que no aceptaba la crítica. Me parece que por ahí comienza este proceso de recuperación lento de la democracia, pero también del lado de la oposición, ojalá también un acercamiento en serio a esos sectores populares que, a pesar de todos los hechos que hemos criticado, mantuvieron su lealtad con el MAS, ¿no? También la oposición ahí necesita entender un poco mejor el país, entender el mundo indígena, leer un poco sobre la historia del sindicalismo y por eso mismo hacerse parte, digamos así, también de esa historia con su conducta diaria. Muy bien, muchas gracias. Era Rafael Archondo, periodista y docente desde México, quien nos acompañó en la entrevista en Cobertura. Por supuesto, la mirada más importante, la serenidad y la autocrítica para todos los actores en Bolivia. Una semana intensa en Bolivia, principalmente en Santa Cruz, donde se espera un gobierno estabilizador de una sociedad democrática. Aquí hemos concluido este tema en Cobertura. Ahora cambiamos totalmente para referirnos a la nueva forma de administrar la justicia conciliadora, con un nuevo reportaje, esta vez desde las audiencias virtuales que han acelerado los procesos, principalmente en Santa Cruz. Que la conciliación es un método alternativo para que ustedes puedan tener un resultado después de haber conversado entre las partes, y yo también, como un tercero neutral, trataré de colaborarlo para que lleguen a un acuerdo satisfactorio entre ambos. La audiencia se instala de inmediato. Las dos partes en conflicto acceden a resolver sus diferencias, sentados frente a un monitor. Con paciencia y tolerancia se juegan su destino, la libertad, un proceso largo o un acuerdo que ponga fin a sus divergencias. Para ello le voy a ceder la palabra, como veo que lo... Así son las audiencias de manera virtual en sede fiscal en Santa Cruz.
Las plataformas digitales son habilitadas por el Ministerio Público para los fiscales conciliadores. Por ejemplo, los documentos, como ya le había explicado, se los envía por vía escáner y ellos lo firman en el lugar donde se encuentran, pero tenemos las grabaciones correspondientes para certificar que esa persona estuvo presente en una audiencia conciliatoria de manera virtual y no puede indicar que no fue así. La complejidad de la emergencia sanitaria por el COVID-19 aceleró esta modalidad en la Administración de Justicia. El fiscal conciliador Alfredo Aliaga ha resuelto más de 6 casos con litigantes en 2 países. En mi caso, yo he tenido 6 audiencias virtuales, he hecho audiencias con gente que ha estado en Brasil, con gente que ha estado en Chile, con los delitos de amenaza y una por delito de hurto. Y he tenido buenos resultados. Cada fiscal conciliador preserva la grabación de las audiencias virtuales que son confidenciales entre las partes y el conciliador. Se han dado casos que en una sola audiencia se ha resuelto el conflicto. La gran diferencia y la prontitud es que tienen el peso legal de una sentencia. Yo tuve un caso donde una de las partes se encontraba en la Chiquitanía, era militar, es militar, de profesión militar, y la parte denunciante se encontraba en Santa Cruz luchando y atendiendo a los pacientes con COVID. Y para ambas partes era muy difícil poder asistir a la audiencia de forma presencial. Es así como se les otorgó, ¿no?, este beneficio que es la conciliación virtual, y ambas partes pudieron resolver su conflicto. Las audiencias virtuales son permanentes, un camino que viabiliza la justicia para sectores vulnerables. Es un espacio que la ley otorga fundamentado en la premisa de la construcción de la paz a través del diálogo, que allane el camino a la conciliación como vía alternativa a un juicio penal ordinario. Una de las características importantes de la conciliación es la voluntariedad, la gratuidad y la confidencialidad. Enilce Lara Álvarez es conciliadora. La serenidad como conduce sus audiencias ha permitido contribuir a resolver casos, algunos complicados, de amenazas entre una de las partes. Y ya con la conciliación se dio fin a ese problema penal, ¿no?, y se solicitó la extinción de la acción penal. Fiscales asistentes conciliadores fueron capacitados en la Escuela de Fiscales del Estado en el ámbito de la conciliación en Bolivia y en el exterior. Esa experiencia les permite resolver en tiempos cortos, sin costos y sin abogados, casos que demuestran una clara señal de la justicia restaurativa promovidos por la Fundación UNIR y la Cooperación Suiza. Las audiencias virtuales han viabilizado muchos de los procesos en Santa Cruz en esta nueva forma de administrar la justicia con los fiscales conciliadores. Y aquí hemos concluido esta edición de cobertura, no sin antes recordarles nuestra página oficial para que nos visiten y nos hagan conocer sus sugerencias de todos los temas que quieren sean abordados en este programa. Nos reencontramos el próximo fin de semana. Hasta pronto.